Procedimientos almacenados en SQL, parte 2. Los usos de procedimientos almacenados en SQL son muy extensos, por lo que necesitas conocer y aplicarlos en bases de datos. Los procedimientos almacenados y las funciones parecen tener la misma tarea, pero entre ellas existen importantes diferencias. Las más grandes de ellas es cuando los procedimientos almacenados son llamados únicamente cuando tú lo deseas, por medio de la instrucción execute, mientras que las funciones son llamadas dentro de otras sentencias. Además, con los procedimientos almacenados puedes restringir acciones de usuario a un nivel más específico. Por ejemplo, a un usuario que no tiene control de la tabla de inventario, cada vez que se realiza la venta de un producto y se debe registrar un decremento en el inventario, se le puede dar acceso a un procedimiento almacenado que registre el producto vendido sin que el usuario cambie arbitrariamente la tabla inventario. A diferencia de la sintaxis que aprendiste anteriormente, a los procedimientos almacenados se les pueden ingresar parámetros de entrada para que arrojen algún resultado deseado. En una nueva consulta sigue estos pasos. Escribe create procedure con el nombre de procedimiento, seguido por el nombre del parámetro o parámetros de entrada con el símbolo de arroba, junto con su tipo de dato y longitud. Separa cada parámetro de entrada con una coma, después escribe el parámetro de salida con el símbolo de arroba, seguido por el tipo de dato y longitud. A continuación escribe output. Escribe as, begin, end y el código que desees entre begin y end. Ejecuta el procedimiento para crearlo. Si deseas modificar el procedimiento, debes poner alter en vez de create. Si deseas borrarlo, entonces escribe drop. Como ejemplo, requieres un procedimiento almacenado que inserte un nuevo cliente a la tabla de customers. En el caso de que ya exista, actualízala. El procedimiento envía un mensaje si se actualizó el registro o se insertó. Para regresar una variable del ID insertado, sigue estos pasos. Nombra el procedimiento como gustes y define los parámetros de entrada y salida. Recuerda que para insertar parámetros, estos deben ser los mínimos requeridos por la tabla Customers. Realiza el insert a la tabla con las variables definidas entre begin y end. Después realiza una decisión si es que hubo un error con la variable del sistema error. Si existió un error, realiza el update a la tabla de las variables definidas. Asegura que el ID sea igual al ya insertado. Si este es el caso, escribe el mensaje «Se realizó un update». Si no existe un error, solo escribe el mensaje «Se realizó un insert». Por último, llena la variable de retorno con el resultado de un select del ID insertado o modificado. Selecciona todo el código desde create hasta end para ejecutarlo y guardarlo en el procedimiento almacenado. Para ejecutar el procedimiento almacenado, primero se tiene que declarar una variable que obtenga el valor del retorno del procedimiento. Por lo tanto, debe tener el mismo tipo de datos y longitud. Después escribe execute, el nombre del procedimiento y los valores a insertar a la tabla. Deben ser los valores que definiste más la variable que acaba de declarar y escribir output. Al ejecutar el procedimiento almacenado, debe aparecer alguno de los dos mensajes que declaraste en el procedimiento. Para saber el valor de la variable de retorno, solo realiza un select a la variable y así sabrás qué ID se modificó o se insertó. En los procedimientos almacenados puedes encontrarte con requerimientos realmente complejos. Es por ello que te invitamos a profundizar en este tema por tu cuenta y a practicar realizando pruebas de código. Transacciones. Una transacción es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad indivisible de trabajo, lo que significa que el proceso no puede ser detenido ni dejado a medias. Si empieza, debe terminar. Si por alguna causa el sistema cancela la transacción, este deshará las órdenes ejecutadas hasta dejar la base de datos en su estado inicial. Para cumplir con esto,
todas las transacciones deben cumplir con ACID, que son las iniciales de 4 principios. Atomicidad. Asegura que la operación se realice en su totalidad o que no se inicie. Consistencia. Asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Aislamiento. Asegura que una operación no puede afectar a otras. Durabilidad. Asegura que una vez realizada la operación, ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema. Para cumplir con los criterios ACID, en el lenguaje de SQL, provee los mecanismos para especificar que un conjunto de acciones deben constituir una transacción. Estos son: Begin Transaction. Especifica que va a empezar una transacción. Commit. Le indica a la base de datos que puede considerar que la transacción fue completada con éxito. Rollback. Indica que se ha presentado un fallo y que debe restablecer la base de datos. Para aplicar estas instrucciones, genera una nueva consulta en el sistema gestor y asegúrate de elegir la base de datos en la que has estado trabajando. Después, sigue estos pasos. Escribe Begin Transaction y realiza un update a la tabla Customers. Cambia el código postal por otro que conozcas e iguala la llave primaria al registro que desees cambiar. Después realiza un Insert Into a la tabla de Customers, en los campos Customer ID y Company Name. Toma en cuenta que deben estar entre paréntesis y separados por comas. Escribe values con los valores que tú desees, pero en la parte del valor de la llave primaria, escribe uno que ya exista para que genere un error. Ahora pon una condicional if y pregunta por un estatus de la variable del sistema error, que si detecta un error será diferente de 0. Si error es diferente de 0, entonces realiza un rollback y muestra un mensaje de error. Si error es 0, realiza un commit y muestra un mensaje de bien. Al ejecutar la transacción, debe aparecer un mensaje de error porque ya existía la llave primaria del cliente que intentabas ingresar. Si cambia la llave primaria de un registro que no existe y das clic en ejecutar, entonces debe aparecer el mensaje de bien y se habrán guardado todos los cambios. Consultas en SQL Distinct. En tu trabajo, deberás localizar la información de una base de datos a través de un sistema gestor. Para obtener datos más organizados, deberás generar consultas con funciones específicas. Estas son Distinct, Subconsultas, Into y Group By. La instrucción Distinct elimina los registros duplicados de las columnas abarcadas en Select. Para ejecutarla, sigue estos pasos. En una nueva consulta escribe Select Distinct y anota los campos de la tabla que quieras obtener. Escribe From y la tabla donde se realizará la búsqueda. Puedes combinar la sintaxis de búsqueda en diferentes tablas con inner join si así lo requieres. Como ejemplo, se requiere encontrar los productos que se vendieron del 4 al 5 de julio de 1996. Utilizando la base de datos que has estado manipulando, escribe select y anota los campos de retorno Product ID y Product Name de las tablas Order Details, Orders y Products. Une las tablas con inner join e iguala las llaves primarias con las foráneas de la tabla Order Details. Escribe where y realiza la sentencia fecha de orden es mayor o igual que. Escribe and y la sentencia fecha de orden es menor o igual que. Por último, escribe order by y el campo que desees, en este caso, Product ID. Esta consulta arrojará los productos vendidos, entre los cuales habrá datos repetidos, ya que la tabla se consulta registro por registro. Al agregar distinct y ejecutar la consulta nuevamente, los productos aparecerán solo una vez. Siempre que realices una consulta por fecha, utiliza un rango de fechas, como lo hiciste en este ejemplo. Así la consulta arrojará más resultados.
Consultas en SQL. Subconsultas. Se puede agregar la sintaxis de otra consulta a la instrucción complementaria where para comparar los resultados que arroje. Haz lo siguiente. Realiza una consulta y después de where, escribe el valor al que igualarás el resultado de la subconsulta. Escribe in y entre paréntesis realiza la subconsulta. Si no hay resultados que se igualen al valor que ingresaste, la subconsulta no arrojará datos. Como ejemplo, realizarás una consulta para obtener los productos cuyo nombre empieza con la letra L de proveedores estadounidenses. Para realizarlo, sigue estos pasos. Escribe select y anota los campos de retorno Product ID y Product Name de las tablas Order Details y Products. Une las tablas con inner join e iguala sus llaves primarias con las foráneas de la tabla Order Details. Escribe where y declara el valor al que la consulta va a ser igual, en este caso, USA. Escribe in y abre paréntesis. Ahí escribe la subconsulta declarando el campo Country de la tabla Suppliers. Escribe where y une las palabras Products y Suppliers con su llave primaria y foránea. Cierra paréntesis. Escribe AND y el campo Product Name. Después escribe like y entre comas simples escribe. Ejecuta la consulta. Con lo anterior, where utilizará otras instrucciones como like para buscar cualquier cadena de caracteres contenida en campos de tipo